nuevo capítulo en Unidos Somos Invencible, el podcast. Mi nombre es Dani y en esta oportunidad he traído un invitado súper especial que muchos de ustedes nos han pedido en redes y es un alma joven. Bueno, también es joven. Es una persona que ha tenido trayectoria desde muy chiquito, se podría decir así porque era un poco más bajito. Y a lo largo de estos años ha tenido resultados muy sobresalientes. Le voy a presentar un poco sobre él. De profesión es ingeniero químico, ha trabajado en ello por un corto tiempo y luego decidió incursionar por el mundo del emprendimiento, pero él ya estaba emprendiendo, entonces dijo voy a darle un impulso adicional, voy a incursionar por las inversiones y actualmente es uno de los líderes más jóvenes que tiene la compañía y la organización y sobre todo es un alma que siempre está en constante aprendizaje, busca siempre el crecimiento de tanto personal como de su equipo. Sin más preámbulos, le voy a presentar a Andrés Patiño. Hola Dani, muy buenos días a todos. De verdad para mí es un privilegio, es un placer estar acá con ustedes, compartir un poco de vivencias, de proceso, de lo que ha sido esta trayectoria ya de algunos años, emprendiendo, desarrollando cosas diferentes, creciendo en mentalidad, creando nuevas relaciones. Gracias por la invitación y gracias por permitirme estar acá. Gracias a ti por aceptar y poder contar toda esta experiencia, porque sé que a muchos de nosotros nos va a servir de relevancia, porque verte tan joven como has emprendido. Y cuéntame, ¿quién es Andrés Patiño? Bueno, Andrés Patiño es un joven cucuteño, norte santanderiano, que nació en una familia clase media, criado por unos padres con valores de responsabilidad, de compromiso, de ser un hombre muy noble, humilde, cosas que he traído de mi hogar. Les agradezco a mis padres por su formación. Tengo un proceso en el cual creo que lo que han hecho mis padres conmigo ha sido llevarme a la vida a través de diferentes etapas para generar conciencia. Hoy por hoy puedo decir que a través de esas etapas y de buenas decisiones, gracias a lo que he podido evaluar en mi entorno de relaciones y de oportunidades, pues Andrés Patiño hoy es un joven que ha cambiado paradigmas en su familia, que ha roto quizás cadenas de condicionamiento, que ha vencido un poco esa mentalidad de escasez porque estamos en el trabajo en el cual seguimos construyéndonos en una mejor versión. Es un joven que hoy puede decir que goza de libertad, pero que también disfruta trabajar con seres humanos extraordinarios en un proyecto en el cual tejemos con comunidad y de verdad hacemos cosas con mucho propósito. Hace años atrás no estaría hablando de esto porque mi enfoque era muy tradicional, ¿no? Claro. Como académico, como profesional, pero que gracias a, como decía Dani, oportunidades, relaciones y permitirme yo crecer de adentro hacia afuera, pues hoy soy un joven o un pelado totalmente diferente a como quizás hace algunos años perfilaba ser. Y gracias a esa base, a esa familia que siempre me dijo que yo estaba para grandes cosas. Mi mamá sembró mucho eso en mí, que creía que yo estaba para grandes cosas y así me lo fui también creyendo yo y así fui tomando cada oportunidad en la vida, tanto en la universidad como en el emprendimiento, como en las inversiones, para poder hoy ser quien soy. Estamos en un proyecto igual de construcción. Increíble porque sí, como tú dices, tu mamá siempre ha estado cultivando ese en ti. Tu mamá es una persona maravillosa que he tenido la fortuna de conocer. Y cuéntame, ¿cómo fue ese momento de decisión cuando tú dijiste voy a incursionar en Ganoxel? ¿Quién te contó? ¿Cómo te enteraste? Bueno, mira, yo estaba en quinto semestre de mi carrera. Yo lo cuento tal cual como fue, porque yo no estaba en la lista de contactos de alguien. O sea, no es que yo estaba programado para ir a una reunión, para que me hicieran una invitación formal, sino que yo estaba viviendo una etapa en la cual pues, vivía mantenido de mis padres. Me sentía muy cómodo, pero por dentro siempre yo manifestaba en mi mente y en mi sentir de que había algo diferente, o sea, para vivir la vida, para generar ingresos, algo diferente a lo tradicional, algo diferente al empleo, al emprendimiento, solo que aunque estaba abierto y dispuesto, no lo estaba buscando, lo estaba más que todo manifestando. Y recuerdo tanto que en quinto semestre de mi carrera, estando en Cúcuta, estaba en vacaciones, acababa de llegar de entrenar, mis papás iban saliendo de la casa, yo tengo mucha hambre y tengo una tía loca ahí en la casa, que es esa tía que yo digo que uno evita mucho, que fin de año quiere bailar con uno y uno no, qué pereza. Se va por otro lado. Exacto, yo la evitaba demasiado, pero llega y me dice, venga, vamos a una reunión, vamos y me acompaña y escucha. Entonces yo lo que hice fue pensar de una vez, eso mínimo es algo de política, eso mínimo es algo de religión. Yo dije, no, qué pereza. Fue el primer pensamiento inmediato. Pero luego dije, mis papás se fueron, acabo de llegar de entrenar, no hay comida, tengo hambre, entonces yo voy y le gorreo algo de comer.
Así, aquí criollamente gorrear es como voy y aprovecho de que me brinde algo de comer, Claro. que me invite algo de comer. Y así yo llegué a esa reunión. Así yo llegué a conocer de Gano Excel. O sea, por ir a gorrear algo de comer, no por ir a evaluar un negocio, no por ir a una reunión a escucharte un proyecto de manera seria. Pero lo mejor de todo es que esa noche yo me conecté con una visión de construir libertad. Yo no entendí mucho. O sea, yo no entendí la industria, no entendí el plan de pagos. Me tomé el café porque pues me lo estaban invitando. Vi muchos profesionales y me llamó la atención. Vi que había algo serio, que había algo legal, pero no sabía cómo era ni cómo se hacía, pero me llamó la atención esa noche en que se habló de libertad. Y creo que en mi vida, desde muy pelado, cuando tuve oportunidades de trabajar en diferentes cositas, en un almacén de videojuegos, en un almacén de ropa, yo estaba muy conectado con eso, lo que te decía. O sea, yo ya sabía que yo quería hacer algo diferente o vivir una vida de manera diferente. Querías emprender desde muy chiquito. Sí, yo considero que más que emprender, yo quería poder percibir una vida en donde no tuviera todo el tiempo que estar detrás del dinero. Porque ya venía yo con 5 semestres de mi carrera y yo sabía que me iba a graduar y iba a trabajar 30, 40 años en diferentes empresas, en contratos para buscar una pensión. Entonces yo no quería que mi vida se fuera así. Yo tenía espejos. Mi papá lleva más de 30 años trabajando como analista químico y yo sé que él no tiene tiempo. Entonces yo decía, qué chévere los valores que me inculcan, pero qué agresivo es el contexto del profesional. Qué bacano ejercer, pero qué duro es tener que disponer del tiempo quizás que uno quiere con la familia en una empresa durante tantos años. Entonces no se trata de ser desagradecido porque gracias a mi familia tuve la educación, tuve la posibilidad de ser profesional, pero sabía... Buscabas otra alternativa. Sí, sabían que existían cosas diferentes en el mundo, solo que no sabía cómo, en qué. Y se presentó la oportunidad y lo mejor es que me permití. O sea, me permití conocerla. ¿Y ir tenías más allá. para invertir en ello? No, eso ya es otro cuento. O sea, es que ya, o sea, ya como tal, llegar a la oportunidad es una cosa y ya el decidir determinarse a ser parte de es otra. Porque hay muchas personas que escuchan esta oportunidad y yo considero que la mayoría de los seres humanos estamos en piloto automático o están en piloto automático. ¿Por qué? Porque como se vive a través de las deudas, uno siente que cualquier cosa que le saque dinero del bolsillo puede afectar la economía, pero lo más curioso y lo más paradójico es que pues uno se endeuda para tener un estilo de vida que no puede mantener y buscar aprobación externa y uno sigue trabajando y se la pasa ocupado. Entonces al momento de llegar la posibilidad de invertir en algo, uno como que lo piensa. Es más, yo no tenía ni siquiera una fuente de ingresos. Yo sé que muchas personas escuchan esto y tienen un empleo o tienen un negocio, o sea, tienen la forma de pronto ir a un banco y pedir un crédito, o hablar con amigos porque tienen credibilidad. Yo no tenía nada de eso. Ni credibilidad, ni empleo, ni negocio, porque era un estudiante, era mantenido, no tenía ni vida crediticia. Entonces no tenía el dinero, pero sí tenía las ganas. Y tenía los contactos. Yo creo que más que los contactos, pues era el círculo de amigos en la universidad que se iban generando semestre tras semestre. Entonces cuando hablamos de contactos podemos hablar de relaciones con muy buena influencia, con muy buena amistad. Yo tenía 3 a 4 amigos con los que me la pasaba mucho en la universidad. Pero contactos para hacer este negocio, no. Sabía que había un océano de personas. O sea, yo empecé, pues mi carrera, yo soy de Cúcuta, pero mi carrera yo la hacía en Pamplona, un municipio que queda como 1 hora de Cúcuta. Entonces en Pamplona hay muchos jóvenes de diferentes lugares del país. Es una ciudad universitaria. Sí, es una ciudad universitaria. Es un pueblo frío, es muy amañador. La verdad, pues no hay mucho por hacer, pero en la universidad... compartía uno con los pues, diferentes jóvenes en los diferentes semestres y uno sabe que ahí hay gente. Y de gente es lo que está hecho el mundo. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, pues es que es inevitable que no exista alguien así como yo, que quiero cambiar mi vida, hacer algo diferente, que también lo quiera hacer conmigo. Entonces no tenía los contactos, pero sabía que habían las personas para hacerlo. ¿Y cómo fueron tus primeros inicios? ¿De formar equipos? Bueno, primero el reto de ser parte de, o sea, el reto de buscarse el dinero. Hablar con amigos, ya una parte aquí, otra parte allá, pero con, o sea, pequeñas cifras. Que si yo me iba a pedirle a alguien $1000, me iban a decir que no, yo sabía. Claro. No tenía cómo yo respaldarlo. Pero ya pequeñas cifras, hablemos, no sé, de 100,000 pesos o $50 aquí, 40. O sea, y mira, yo siempre he dicho algo, Dani, y es que Dios respalda el movimiento. O sea, en ese movimiento de yo querer buscar el dinero, de reunir la plata, yo saqué una parte que incluso mi papá me mandaba para la universidad de una cuenta que yo tenía y apareció un familiar que me dijo, mire, yo veo que usted quiere hacer eso y me prestó una tarjeta de crédito y pagué. O sea, reuní todo el dinero y arranqué. O sea, sí es posible cuando uno quiere, Dios respalda el movimiento. Entonces, ese fue las excusas. En ese momento me quité las excusas. O sea, si yo lo pude hacer en ese momento siendo un pelado de 19, 20 años, mantenido,
y pude recoger ese dinero, yo creo que cualquiera lo pudo hacer. Es más, muchos jóvenes también, en condiciones igual o económicamente más escasas que yo, también reunieron el dinero en ese momento en la universidad, siendo mantenidos y arrancaban en la oportunidad. Porque cuando uno demuestra que se puede hacer, otros también. Y se empezaban a mover, hacíamos de todo tipo de cosas muy locas, rifas, tapazos, hacíamos como una especie de ahorro, pero nos movíamos y ahí es donde yo digo, Dios respalda el movimiento. Entonces, después de arrancar, yo entendí dos cosas, porque yo nunca había comprado tantas cajas de café al mismo tiempo en mi vida, es lo que yo siempre digo, o sea, jamás, y no sabía qué hacer. ¿Y tomabas café? No, pues sí tomaba, pero el que mi mamá me preparaba en el desayuno, pero no por mi, o sea, no por mi cuenta. Ya, igual es un gusto como adquirido, ¿no? A través del tiempo uno va adquiriendo ese gusto, y es un hábito, uno sabe que si uno de pronto no toma, hay otras personas que sí, eso sí, es algo de entenderlo, pero en el proceso yo entendí dos cosas. O sea, después de arrancar, ¿no? Rápidamente, era que había un sistema educativo y que había un equipo de personas. O sea, para mí esos fueron dos, o sea, como dos pilares. El sistema porque, en mi opinión, o sea, desde mi contexto, por yo ser académico, por gustarme la formación, o sea, me gustó que existiera como una ABC, como una metodología, para yo poder aplicarla, para yo poder educarme, para poder hacer como un ensayo de prueba y error, ok, hago esto y tengo este resultado, puedo hacerlo mejor, y si lo puedo hacer mejor, pues puedo ser más efectivo. Entonces, en eso sentí seguridad, confianza, respaldo. Entonces, encontré una compañía con un sistema educativo que me respaldaba. E inconscientemente también me dirigía a un ambiente que para mí ha sido lo más ganador en este negocio, que es el tema del mindset, del crecimiento personal, sí, el desarrollo, una mentalidad diferente, porque todo parte de ahí. Y lo que te decía, el segundo pilar, el tema de un equipo de trabajo, que hoy para mí muchas personas de las cuales hoy yo agradezco, por las que hoy yo llegué a esta oportunidad y hoy muchos que hacen parte de mi organización, no son solo simples personas que conozco ya, para mí son familia, se crean lazos muy fuertes y que se empezaron a crear desde el primer momento. O sea, yo recuerdo que yo estaba en Pamplona y yo recibía asesoría y seguimiento y apoyo de personas que estaban en Cúcuta y que aunque ellos estaban aprendiendo, estaban pendientes de mí. Pero yo también estoy dispuesto a aprender, o sea, buscaba. Porque uno puede tener algo muy bueno en las manos, pero si uno no está dispuesto, nada va a suceder. Nada va a suceder. Entonces esos fueron los dos pilares en el proceso, un sistema educativo y entender que hay un equipo de personas que está dispuesto a apoyarme. ¿Y qué sientes que fue lo que cambió en el chico de 19 años al entrar a la industria que actualmente ya casi bordeando los 30, sientes que te ha seguido impulsando para tener equipos por todas las Américas? Bueno, mira, una de las cosas que yo te mencioné hace un momento era que este negocio me ha permitido adentrarme en un mundo en el que quizás no me hubiese inmerso años atrás, y es el tema del desarrollo y crecimiento personal, del tener una mentalidad empresarial, porque uno está muy adecuado en el sistema académico, en el sistema educativo, a tener una mentalidad más orientada hacia el empleo, el tener una mentalidad más abundante, más próspera, más servicial, más humana, al morir al ego, el desarrollar habilidades blandas. Entonces eso es lo que yo siento que ha sido lo más valioso, que no tiene un valor monetario, porque acá se ha podido facturar unos muy buenos ingresos, se ha podido construir libertad, pero de entrada cuando eso no sucedió, o sea, porque toda persona que monta un emprendimiento puede arrancar en algo, pero inmediatamente al día siguiente no está generando ingresos. Es más, tiene una deuda de inversión porque tuvo que sacar un local, porque tuvo que contratar empleados, no sé, comprar inventario. Entonces, es similar acá. Uno invierte y uno tiene el reto de hacer que este negocio funcione para uno porque él ya funciona, el modelo ya funciona. Entonces, cuando yo no veía quizás ese resultado económico, yo ya veía resultados que para mí eran muy valiosos. ¿Y de cuáles resultados podemos hablar? Del cambio de mentalidad. O sea, yo empecé a entrarme en un mundo que para mí era desconocido. O sea, en el ambiente educativo tradicional, yo no hubiese encontrado ese tipo de literatura que hoy por hoy yo consumo, ¿sí? Inteligencia financiera, inteligencia emocional, que es tan importante no solo para los negocios, sino para la vida. Y eso es lo que siento que ha cambiado y que ha sido significativo para mí y que es lo que he podido también compartir con muchas personas dentro de este proyecto. ¿Y cómo manejaste los no de algunas personas? Porque una vez contaste que a tu inicio eran muchos no. Y tú decías, ¿por qué me está sucediendo eso? Pero tú seguías. ¿Cómo fuiste manejando? ¿Quién te mentoreó? ¿Cuál tip seguiste en ese momento? Yo entendí que era natural
que existiese un proceso, porque son leyes universales. La ley del proceso uno no se la puede saltar. Y si uno se la salta, pues no hay algo grande que uno esté construyendo. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el proyecto, que es literal, esto es tomar café y hacer amigos, cuando uno le va dando más conciencia y más estructura, pues lo va haciendo mejor. Pero yo comprendí algo. Los no lo manejé con una frase que a mí me conectó mucho desde el principio. Y era que yo debía compensar con números mi falta de habilidades. ¿Cómo así? O sea, si yo no era bueno, para que alguien arrancara conmigo, para yo influir en esa persona, para que viera la oportunidad porque me hacía falta de pronto hacer una mejor presentación, ser más efectivo en un cierre, manejar objeciones. Yo entendí que como eso lo estaba aprendiendo era natural, que lo que tenía que hacer es mover muchos números para volverme mejor en el hacer y poder ser más efectivo a través del tiempo. Yo no te voy a mentir, el principio sí me consumió mucho la ansiedad, porque un pelado de 19 años que no tiene deudas y adquiere una deuda para un negocio, ¿sí? Que uno sabe en ese momento que puede que dé, como puede que no dé, porque uno no entiende mucho el modelo y la industria, porque en ese momento no tenía el conocimiento que tengo hoy. O sea, uno sabe que puede suceder eso, y yo lo sentí, ese tema de ansiedad, como de hacer el negocio por generar una comisión, pero eso es un negocio de personas, Dani. O sea, cuando uno entiende que es un negocio de personas, uno debe empezar a trabajar en la persona más importante de entrada, que es uno mismo. Sí. Entonces, ese tema de la mentalidad que me empezó a brindar este negocio, o sea, el trabajar en esa mentalidad me empezó a ayudar a calmar esa ansiedad. Entonces, ya no transmitía esa ansiedad, más bien me preocupaba por sembrar una visión de algo que iba a suceder, de que era inevitable que llegaran personas, y me enfoqué fue más en la siembra, o sea, en sembrar, en mover números, en compensar con números la falta de habilidades, y que inevitablemente iban a llegar las personas. Entonces, cuando solté eso, porque hay un apego que muchas veces uno tiene con el resultado y con que las cosas lleguen, cuando uno suelta eso, me desapegué de querer un resultado, de recuperar la plata, uno siembra con más tranquilidad y la gente nota que tú estás sembrando con buena intención y las cosas suceden, es un estado de fluidez. Entonces, ahí es donde yo pude soportar esos no en la etapa inicial, con obviamente una inteligencia emocional, ¿no? De creer de que pues, yo sé que la gente va a querer trabajar conmigo porque yo sé que, o sea, yo puedo transmitir una buena vibra, porque sé que voy a ir aprendiendo en el proceso, porque los voy a acompañar. Y siempre tuve la mano desde el principio personas que me escuchaban. Quizás no para hacerme las cosas, porque este negocio uno tiene personas que lo apoyan, pero uno debe hacer la tarea uno. Entonces, personas que me escuchaban, que me alentaban, que me entendían, que me daban ciertas sugerencias, porque yo estaba en Pamplona solo. Entonces no es lo mismo de pronto estar en una ciudad con un equipo. Cuando yo me fui a la universidad, o continuando en la universidad, no había un equipo directamente ahí presencial, sí desde la distancia, pero no presencial. Entonces yo aprovechaba mucho esas llamadas, esos mensajes para escuchar lo que me decían y saber que siempre iban a estar ahí para alentarme, pero que yo era el que tenía que salir a la cancha a hacer los goles. Sí, de eso me armaba. Yo me acuerdo que yo escuché de ti que era un joven que estaba en Pamplona creando un equipo. Yo te conocía en ese momento, porque yo te conocí años más tarde. Sí. Y luego ver todo ese crecimiento y cuando nos conocimos, ver ese equipo gigante que habías construido y nos vimos en un evento, fue muy chévere y ver esa mentalidad de querer buscar más opciones, querer darles la visión a todos ellos y también escucharlos. Que eso fue algo que yo rescaté esa vez que te conocí, que tú escuchabas a tu equipo, lo que te decían de los nos, lo que te decían de que tal vez esa estrategia no les servía para poder llegar a las personas. Entonces eso me pareció muy significativo. ¿Y cuál ha sido tu logro que has tenido en estos años de trayectoria que has recibido de ganas? Bueno, pero logros, a ver, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Un logro tangible. Algo tangible. Sí. Algo... Y luego me cuentas el intangible. Bueno, no, yo creo que uno de los logros tangibles más recientes y que, o sea, la verdad, yo siento que era un reto personal, era poder lograr ahorita este viaje a Malasia y a Corea del Sur. Es tangible, incluso, o sea, ahorita estamos grabando esto y no sé si cuando salga en Malasia o todavía no, pero poder tener ese viaje, o sea, poder lograr ese viaje, porque es que cualquiera puede viajar a Malasia o a cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero es saber que ese viaje a Malasia viene porque a muchas personas le está cambiando la vida, porque hay un equipo en crecimiento, porque lo que usted decidió años atrás hacer con un simple deseo, un simple sueño,
ni siquiera de viajar a Malasia, sino de generar unos ingresos, hoy lo lleva al otro lado del mundo, donde los tiquetes de ida y regreso pueden costar 50 millones de pesos, solo los tiquetes. O sea, eso es algo tangible que este negocio me ha permitido hoy consolidar. Desde el punto de vista de las cosas más valiosas también a nivel personal, y otro logro que yo te podría decir que hoy recuerdo con mucho amor, es poder ver los ojos de mi madre llorando de felicidad porque le he podido dar también unos tiquetes a ella para poderse ir a un hotel 5 estrellas, con buffet, con todo pago. Porque una de las razones cuando yo arranqué a hacer este proyecto, Dani, fue que yo quería darle algo diferente a mi vida, pero sobre todo también a mi mamá. Ella venía de una quiebra económica, de emprender, de hacer mucho tipo de cosas, pero yo ya la notaba cansada. Y quizás ella no entendió este modelo cuando yo se lo mostré de entrada, pero yo sabía que lo iba a hacer y si esto funcionaba yo le iba a apoyar a ella. Entonces inicialmente los logros más valiosos, que para otras personas puede ser insignificante, es esa primera salida a comer. O sea, ir a comer un sándwich con ella, llevarla a cine. Yo recuerdo que eso fue lo que hice con mis primeras ganancias dentro de Gano Excel. Pero poderla ya luego más adelante, a medida que crecen esos ingresos y se hace más robusta semana a semana, poder, o sea, darle cosas de ese tipo, todo pago, o sea, hotel 5 estrellas, viajes, que yo decía, ¿cuánto me hubiese costado allá afuera? Porque mucha gente está preocupada es por lo de ellos, por las deudas, los compromisos del hogar. Pero yo poder vivir bien, estar bien, pero también ayudar a los míos. Claro, a tus papás, a tus hermanos. Total. Y algo intangible, aparte del crecimiento personal que has tenido, una mentalidad, como tú dices, financiera, que sientes que ha cambiado. ¿Tú alguna vez pensaste en ser empresario, en invertir? Bueno, yo la verdad no, siento que yo no pensaba ser empresario. O sea, incluso cuando uno arranca en Gano, yo siento que en el caso mío, que yo arranqué a mis 19 años, digo que con los pies en la tierra, pero hoy, viendo las cosas desde ya unos años que han avanzado, pues el negocio fue muy emocional en esa etapa inicial. Solo que yo creo que en la vida sirve ser un poquito terco, ser un poco abnegado. Yo me mantuve en el proceso por honor, porque yo no quería, o sea, darle la razón a alguien de decir, madre, o sea, eso no le sirvió, no le funcionó, si yo veía a otros que le funcionaba. Entonces, por honor, eso me ayudó mucho, pero ya hoy con el proceso de casi una década de estar haciendo este negocio, creo que de las cosas, o sea, más invaluables es ese ser humano que se desarrolla. O sea, que usted siente que es una persona totalmente diferente a hace algunos años y que si no hubiese sido gracias a este proceso, muy probablemente yo no sería esa versión mía, sería otra. O sea, yo digo, hoy por hoy desde una filosofía que a mí me encanta entender, hay muchas versiones de Dani, por ejemplo. Está la Dani escasa, la Dani abundante, la Dani creyente, la Dani empoderada, apasionada, ¿sí? La Dani indisciplinada. O sea, todas esas versiones existen, usted decide cuál alimentar. Entonces yo no hubiese podido alimentarlo, esa versión de Andrés, si no hubiese dado con las herramientas que este proyecto me dio. Entonces, hoy poder trabajar mucho en esa parte de entender que, digamos, si uno no viene a darse a otros seres humanos, no tiene sentido, porque es que tú no te llevas nada de lo que hay en este plano. O sea, todos los viajes, los logros y lo que viene, porque es que lo que falta, o sea, literal faltan cosas tangibles demasiado grandes, pero detrás de eso hay un significado muy valioso, que existe la magia de que todo eso tangible viene a través de algo intangible, y es el tener de verdad una intención genuina por los seres humanos, un buen corazón, o sea, el deseo de hacer que otros sean su mejor versión. Es eso lo que este negocio a mí me ha de verdad embelesado, me ha encantado, porque es que yo siento que si uno tiene mucho dinero, pero el ser humano no es el correcto, igual uno va a ser una persona infeliz. O sea, la versión de uno es una versión estresada, arrogante, egocéntrica. El ser humano no va a ser un ser humano feliz, no va a estar pleno, y todo eso sencillamente va a llenar algo superficial, pero siempre van a haber vacíos. Entonces es bonito saber que este negocio ha transformado hasta eso. Qué lindo, porque eso de la riqueza emocional, todo lo que cuentas, y debes de sentirte súper orgulloso de todo el crecimiento que has tenido, aparte de los bienes materiales, que sí son muy chéveres, todo el impacto que tienes en las personas y sobre todo la mentalidad de crecimiento que estás teniendo, que en la actualidad se necesita mucho, y sobre todo las habilidades blandas, que es algo vital. ¿Y sientes que hay alguna anécdota que tú dijiste, esto me marcó de el Andrés de antes al Andrés que soy ahora? Y anécdotas,
Yo siento que a mí me pasa algo y es, yo olvido, no muy fácilmente, pero no tengo tan presentes esos momentos que son retadores, que son incómodos. Claro. O sea, porque es que si usted quiere crecer, Se tiene que incomodar. hay que incomodarse. Y si hemos crecido en este negocio, Dani, es porque nos hemos incomodado. Solo que yo no lo recuerdo hoy por hoy como es un sufrimiento y que derramamos lágrimas de sangre. Hasta No. puede ser una anécdota divertida. Exacto, yo no lo recuerdo. Obviamente sí tengo momentos. Mire, yo he tenido momentos donde muchas veces he estado en el baño sentado llorando. Mira, recuerdo una anécdota ahorita y fue en los inicios, que yo sentía que sembrábamos, que trabajábamos, que nos movíamos, pero que dábamos un paso adelante y luego había un paso atrás. Y esto la gente lo tiene que escuchar porque la gente cree que esto es un camino de una escalera ascendente. Pero ningún empresario hoy por hoy que ha construido grandes cosas va a contarte una historia sin ningún inconveniente. Algo debió existir porque es parte de la vida, son procesos, hay que vivir la inconformidad. Es como aquel que piensa que el empresario está económicamente bien. El empresario puede estar económicamente bien, tranquilo en un estado emocional, pero también puede tener deudas, porque hace parte del proceso de crecimiento. Las deudas de inversión, deudas que lo ponen a moverse porque está buscando diversificar. Entonces, dentro de las anécdotas recuerdo mucho una inicialmente que estaba con un socio en Cúcuta, se llama Manuel, y yo a ese hombre le tengo mucho aprecio y mucho cariño. Y yo recuerdo que estábamos afuera de un restaurante y yo le decía, pero así con las manos en la mesa, yo le decía, parce, es que yo la quiero hacer, parce, yo la quiero hacer. Y las cosas no se me dan, siento que me canso, me frustro, el dinero, mi mamá, o sea, tantas cosas que, o sea, fueron como las primeras lágrimas que yo viví dentro del proceso. Y lo recuerdo mucho porque, o sea, es como esa frustración, pero también es saber que uno a veces se quiere adelantar a las cosas, entonces es como un desahogo. Y fue una anécdota muy profunda porque yo lo vi a él y yo siento que él entendió mi deseo. Y me ha sabido llevar no solo a él, sino muchas personas del equipo, me han sabido escuchar. Entonces me he podido desahogar, por eso yo decía los lazos de familia. Nivelarme a través de esas conversaciones y echar para adelante. Anécdotas muy chistosas. Vea, este negocio, de verdad que uno encuentra una cantidad de vainas. Yo recuerdo que una vez estábamos en el Huila y era una presentación en la mañana en una casa. Entonces, listo, yo me senté en un sofá, estaban dos personas ahí sentadas. Entonces, yo dispuesto a todo, bueno, preparamos el café, cambiamos un poco de palabras, rompimos el hielo. Y cuando yo empiezo a hablar, pues eran dos hombres que acaban de llegar en una moto. Pues yo sí los vi con una cara como, no sé, como de trasnochados, como enguayabados, como con rasca, pero bueno, yo me enfoqué en vamos a tomar café, vamos a empezar a hablar del negocio y empezamos a hablar del proyecto. Yo le empecé a hablar de la empresa, la compañía, ¿verdad? Pero cuando yo voy notando que uno, o sea, se tomó el café así como muy rápido, ¿no? Entonces tenía la hojita en la mano, o sea, la que tenía la información. Claro. Y yo siento que él va como así, yo así como, entonces yo estoy concentrado hablando y en un momento cuando yo estoy así hablando y yo levanto la mirada, el man está así con la hoja. O sea, yo digo, o sea, literal, o sea, uno ve que una persona está escuchando el proyecto, uno está todo entusiasmado y está enguayabado, todo borracho, ebrio ahí en la mesa, en el sofá, perdón, y está con la hoja en la mano. Y uno dice, qué clase de, o sea, qué gente loca llega a escuchar de esto a veces y uno dice, no, o sea, yo realmente sí estoy, o sea, haciendo esto y esto me va a llevar a cosas grandes o esto es una recocha, la gente no me toma en serio, o sea, pero todo hace parte del proceso, o sea, uno se lo disfruta, o sea, es que usted, hubieses visto a Dani la cara del man, el man estaba así, y yo decía, no, o sea, qué locura, y retos, o sea, entre anécdotas de risa y anécdotas de reflexión, o sea, de inspiración, de donde uno se mueve y uno dice, parce, no ocurrió nada, pero todo eso que uno está sembrando, Dios no se queda con nada, o sea, toda esa cosecha en algún momento va a ser dada si uno no se rinde. Mira, yo recuerdo que estamos acá ahorita en Bucaramanga y una vez venimos a Bucaramanga, hicimos un viaje, no había la economía que hay hoy por hoy, ¿no? Entonces uno viene como más retado y más ajustado económicamente, ¿no? O sea, no uno, o sea, como que la comida, en los gastos de la gasolina y todo, veníamos en el carro, veníamos con tres socios y todo el día, o sea, fue todo un día, 2 días que, o sea, hicimos presentaciones, hablamos con las personas,
sea, literal en la noche estábamos agotados. Y como te decía, o sea, íbamos muy ajustados económicamente que nos devolvimos esa misma noche porque regresábamos a Pamplona. Y, o sea, cansados, nos regresamos y a falta de 10 minutos de llegar a Pamplona, o sea, se voltea como un camión de moras en la carretera. Cansados, agotados, frustrados, no se dio nada, habíamos gastado dinero. O sea, Y encima se cae el camión. se cae el camión de moras, nos cierran la vía y uno con ganas de llegar a dormir a Pamplona, o sea, llegar a descansar y nos tocó dormir en el carro toda la noche, pasamos un frío ni el berraco y súper incómodos. Entonces, o sea, son cosas que uno se pregunta, bueno, ¿yo por qué vivo esta vaina? O sea, yo en vez de estar más bien arropadito allá en Pamplona, tranquilito, con la comodidad del cuartico, enfocado solo en la carrera, me puse ahora a llevar esto a otros lados y a vender café, como la gente cree, ¿no? Claro. Entonces, uno mismo a veces es su enemigo, pero eso todo es mentalidad. Pero todo tiene un propósito, todo tiene un propósito, es un proceso. O sea, si no existen esas historias, ¿qué contenido uno va a compartir con otros cuando estén viviendo lo mismo? Y esa noche, la verdad, yo me sentí muy incómodo porque tenía un frío ni el berraco, estaba cansado, frustrado, estresado, pero nada, o sea, después de la tormenta viene la calma, hay que sacudirse, limpiarse las lágrimas y levantar la cara porque la vida todos los días da revanchas, da segundas oportunidades, todos los días sale el sol. Y es hasta bíblico, ¿no? El sol sale para justos e injustos, entonces puede usted pensar que un día no es muy justo, pero hay otro día que puede ser muy justo para usted y tarde que temprano, si usted no se cansa, siempre va a llegar la cosecha aquel que no se rinde. Eso es. Sí, eso es importante, eso de que el sol alumbra para todos. Y bueno, tú has inspirado a muchos jóvenes. Yo he visto equipos que tienes en Colombia de puros jovencitos que están súper empoderados, que van por más, que quieren ese crecimiento. ¿Y tú alguna vez pensaste pararte en tarimas? No solamente en Colombia, sino en otros espacios. Bueno, yo te pude conocer de más de cerca en Perú. ¿Cómo te sentiste de pararte en diferentes tarimas? Porque has estado también en Panamá. ¿Alguna vez te imaginaste tener ese impacto y también a toda esa gente que has podido inspirar con tu historia y sobre todo con los resultados y el poder de decisión que tuviste siendo tan pequeño? Bueno, yo sí empecé a notar que había una dinámica muy chévere y era que diferentes perfiles, o sea, desde docentes, desde ingenieros, desde empresarios, podían compartir su proceso en tarima. Me gusta este negocio, es donde está la coherencia, ¿no? Que en tarima se montan personas que viven un proceso, de cómo arrancaron, de cómo se han transformado, de lo que han ganado, de lo que este proyecto les ha impactado su vida, tanto en la salud como en las finanzas. Entonces yo sí, cuando arranco, yo digo, yo sé que yo puedo hablar con esa persona, o sea, porque reconozco mis habilidades, ¿sí? Que de pronto falta de conocimiento, de manejar el tema, pero sé que lo puedo hacer. El tema es desde qué enfoque yo lo quiero hacer. Y es lo que se ha transformado a través de los años hoy por hoy. O sea, muchas veces cuando uno sabe que tiene ese tipo de habilidades comunicativas, de tarima, de oratoria, que pronto se pueden pulir, porque pasó algo. O sea, cuando yo arranco a hacer el negocio, mis amigos en la universidad, y de las anécdotas también, o sea, me decían que yo no presentaba el negocio, sino yo lo gritaba. ¿Le gritaba a la gente? Sí, porque yo hablaba mucho más duro de lo que yo hablo hoy. Claro. Y si yo hablo rápido, ahí hablaba 2 o 3 veces más rápido. Entonces yo hablaba a la gente y le gritaba y le decía, ¿sabes? Y pues ser cucuteño, por la forma en la que se siente como regañada. Entonces era algo que yo tenía que trabajar. Y fui consciente en modular la voz. O sea, el tema de cosas del lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. O sea, tal cual el tono de voz, no gritar, informar. Tampoco era un pelado que se enfocara mucho en escuchar a los demás. Me gustaba que me escucharan. Entonces interrumpía todo el tiempo si alguien estaba hablando. Y todavía pueden haber secuelas de eso, pero ahí lo trabajamos. Ya yo creo que, o sea, literal, somos mejores oyentes y mejores escuchas hoy que hace años. Es que antes yo ni escuchaba, yo oía y hablaba y quería decir era que hicieran esto y ya. Y que arrancaran. Y si decían algo y refutaban, yo no los escuchaba. Claro. O sea, yo sencillamente dejaba que hablaran y luego era, pero esperar a que terminaran de hablar para yo hablar. Exacto. Hoy por hoy es escuchar, es entender de qué punto de vista la gente. Entonces, cuando uno mejora esas cosas y uno sabe que en la tarima uno puede transmitir todo ese proceso de transformación, compartir un mensaje, lo que te decía, ya es empezar a evaluar desde qué enfoque lo hago. Desde el reconocimiento, desde el show, desde que me escuchen a mí, ¿sí? Desde las luces, desde los reflectores, desde el ego.
Y yo creo que las personas que les gusta este tema de la oratoria y hablar en público y compartir un mensaje, si no lo han vivido nunca, es natural que les guste ese sentido de reconocimiento. Lo que pasa es que a veces en exceso ese reconocimiento pues es algo que juega en contra. Pero después de ya pasar unos meses, unos años viviendo las tarimas, de compartir conferencias, ya uno va resignificando eso. Entonces ya no me monto a compartir un mensaje para que me escuchen, a ver lo bonito que yo hablo y que sepan que yo soy bueno, sino a quién puedo inspirar, a quién le puede servir parte de mi proceso y que puede generar identidad y pueda tomar una oportunidad real acá, porque siente que se identifica con el mensaje, a quién uno puede ayudar desde un mensaje en el cual uno da enseñanzas que la gente dice, yo no quería venir a esta conferencia, pero hoy vine y lo que tú dijiste me impactó y así lo voy a hacer. Y las personas empiezan a valorar el mensaje, mandó el mensajero, y de eso se trata, ¿no? Obviamente existe algo de marca personal que se va dando a través del tiempo, pero que se vuelve una consecuencia, no es lo primero que tú estás buscando, ya es una consecuencia. De lo que has realizado. Yo sabía que iba a llegar en algún momento al hablar, es que uno cuando hace negocios uno habla mucho con las personas, pero yo sabía que iba a llegar el momento quizás del show. Entonces, como te digo, llegó el show, pero era más desde el ego, y ya con el tiempo se transforma y viene siendo más desde lo que realmente puede aportar de valor a las personas, a los equipos. Y como este es un negocio de vivencias, pues cada vez se vuelve más sencillo hacerlo y se hace con más amor, para que las personas entiendan que quizás por lo que están pasando, uno también ha pasado, que muchos no van a ser los primeros ni los últimos, que todos esos procesos que viven en cuestión de finanzas, en la parte emocional, con las parejas, con los hijos, uno también lo ha visto y uno también lo ha vivido. Entonces, lo bonito de este tema de las conferencias, estar en tarimas en otros países es eso, es poder llevar un mensaje de identidad, es poder aportar valor a la humanidad, porque hay muchos que llegan ahí con problemas y obviamente hay un negocio, una connotación de ser parte de algo, pero también son seres humanos que pueden aruñar un mensaje y se lo pueden llevar para su vida y a través de ahí empezar a generar un impacto en sus vidas y en sus familias. Wow, eso es súper profundo, entrar en la vida de cada persona y sobre todo el impacto significativo, y que tú hayas encontrado que estar en tarima no solamente es tanto por el ego, por las fotos, la luz, sino por transmitir un mensaje que la gente lo recoja y lo aplique, que eso es de lo más valioso. Y justo como te gusta mucho el insight, ¿qué fortaleza notas que ha sobresalido en tu negocio y que sientas que varias personas deberían de reconocer las fortalezas que cada uno tiene para poder crecer, pero en ti particularmente? Bueno, a ver, yo creo yo siento que una de las cosas que me han servido mucho para permanecer en el proceso y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad, ¿cómo lo podría llamar yo? Yo creo que es ese grado de resiliencia y de comprensión, ¿sí? De resiliencia en el sentido no solo de lo que le sucede a uno en el entorno a través de las acciones que uno va llevando a cabo, sino también de resiliencia frente a soportar los diferentes temperamentos de las personas, soportar su forma de ser y no soportarla porque toque, sino es porque uno entiende que todos están en un proceso de transformación. Claro. Yo comparto algo mucho y es que este negocio es un negocio de transformación personal y eso es valioso, porque hay muchos negocios que solo dan plata y ya. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Pero cuando uno desarrolla un negocio en el cual uno sabe que hay una dinámica de liderazgo, uno entiende que ser resiliente es porque esa persona está siendo transformada y no puedo pretender que de la noche a la mañana cambie. Entonces yo entiendo su temperamento, entiendo sus enojos, entiendo su grado de inconsciencia que está desarrollando porque también estuve en ese punto. Entonces resiliencia frente al proceso de las personas, porque uno sabe que pueden estar en una mejor versión y les puede cambiar la vida así como uno le ha cambiado. Y asimismo la comprensión, comprender que cada persona tiene un contexto, que para algunos es más agresivo unas cosas que otras, que unos tienen habilidades más desarrolladas que otras, que todos caben acá, que todos podemos hacer una familia, y eso es lo de ser familia, o sea, es una mixtura, es una diversidad de seres humanos, y en esa comprensión entender que todos van a su ritmo. Y en ese sentido, como todos van a un ritmo, entender que dentro de ese ritmo las personas están viviendo cosas internas en el hogar, como les mencionaba anteriormente, o sea, financieramente, emocionalmente, de pareja, de duda, de falta de creencia en ellos mismos, de confianza, de seguridad. Y es donde yo digo, está bien colocarse en los zapatos de las personas, esa es la comprensión, ¿sí? Claro. Pero el carácter también es decir, si yo me quedo en tus zapatos, ni
tú avanzas ni yo tampoco. Así que vamos adelante por cosas diferentes, vamos a cambiar la mentalidad y vamos a ser resilientes en un proceso con respecto al entorno, que Dios respalda el movimiento, como Sí, te decía. Dios respalda el movimiento, hay que confiar en eso. Es muy cierto. Y justo ahorita con todo lo que hablas, también adicionalmente a las fortalezas que tú encuentras en ti, se ve que eres muy empático, pero es una empatía que te ayuda a caminar, o sea, que tiene inteligencia emocional combinado para que tú entiendas cómo se siente, esperes su proceso de la persona, pero tú continúes avanzando. Y cuando la persona encuentre su transformación, vaya avanzando contigo y tú igual sigas siendo amable con él y camines con él y construyan juntos el futuro y la visión que él también tiene. ¿Y cómo te ves tú dentro de 5 años? Y ya para finalizar, adicionalmente de esos 5 años, no te olvides la pregunta. ¿Qué tips le darías a los jóvenes que están incursionando en el mundo de Ganuxel? Ok. ¿Primero lo segundo o lo de 5 años? Pues primero de la primera. La de 5 años. Bueno, yo siento que hoy trabajo mucho el vivir en el presente. Como yo te decía, yo tenía mucha ansiedad y la ansiedad estaba muy arraigada con el compromiso financiero, pero también pues por el futuro, o sea, por cómo me iba a ver en unos años, que el carro tantos años, que el apartamento tantos años, que si tener hijos, que esto, que lo otro. Y ese tema de ansiedad pues en exceso no sirve. Te ayuda a moverte, pero en exceso pues te perjudica. Y de igual forma el tema de andar hacia el pasado, o sea, uno anda frustrado por lo que pudo ser y no fue. Entonces vivo muy en presente, pero si tú me preguntas en cuestión de visión hacia 5 años, o sea, yo te puedo decir que en este negocio, en el avance, o sea, 4 veces la posición que yo tengo. Hoy tengo amigos muy cercanos en este proyecto que a mí o sea, literal, me rompen la tapa. O sea, me colocan la vara alta y eso es bueno porque uno debe tener personas que lo inspiren y uno también puede inspirar a otros. Entonces yo me inspiro en muchos, ¿sí? Que tienen un resultado tremendo, como tu papá, como Miguel Ángel, personas que yo les agradezco por hoy llegar a mi vida, pero que el resultado que ellos tienen yo sé que va a ser inevitable que yo también lo viva. Entonces en 5 años tener, o sea, hablando de lo tangible, ¿no? O sea, tener un patrimonio que sea 4 veces lo que yo vivo, pero que esté representado en ¿qué? Que existan muchos líderes dentro de mi organización viviendo lo que yo vivo, o sea, muchos diamantes, muchos platinos, muchos oros, ¿sí? Para los que entienden, o sea, avances dentro del negocio y a final de cuentas eso significa ¿qué? Que están cambiando su economía, que están viviendo en una mejor casa, que están con un vehículo que jamás pensaron tener, viajando a lugares que jamás pensaban viajar, muchas personas sacando un pasaporte que jamás pensaron que podían sacar, ¿sí? Montándose por primera vez en un avión, o sea, pero que eso se multiplique, que hoy Colombia es una de mis organizaciones más fuertes, que Estados Unidos esté en 5 años al nivel de lo que hoy es Colombia, que en Perú existe una masa que también está creciendo, en Ecuador, en México, y en 5 años que estemos empezando a ver líderes que están avanzando y viviendo en libertad a través de este negocio en Brasil. O sea, para mí Brasil, desde que yo arranqué y entendí que estaba la posibilidad de impactar ese mercado, ahí es donde yo comprendí que este negocio, o sea, no lo voy a poder ver en su esplendor cuando yo ya, o sea, cuando ya tengo una cierta edad avanzada, o puede que no esté ni siquiera en este planeta, y puedo estar muy joven, pero que este es un negocio generacional. Mira, hoy yo tengo casi 30 años, y hoy arrancan pelados que tienen 19 años, pero que hace 9 años tenían, o 10 años tenían 10, ¿sí? Es decir, hoy los que tienen 10, en 9 años van a tener 20, 19 años. Y o sea, no han nacido muchos jóvenes que van a poder vivir la grandeza de esta industria, porque Ganuxel apenas ha impactado una pequeña porción del mercado. Y al entender que una compañía asiática con una visión tan sólida, con valores, como yo digo, siendo terreno fértil, va a ser una oportunidad para muchas personas en el continente, para muchas. O sea, y Brasil, como te digo, apenas está empezando. Entonces, en 5 años que existe una organización alrededor de 1000 personas en Brasil, y eso para empezar. Y en 5 años ver la maravilla de lo que es empezar a dejar un legado. Mira, yo tuve algo que tú supiste que viví, ¿no? Un tema de un secuestro, que duré 3 días totalmente desconectado de comunicación, de mi familia, bueno, que me buscaban por todos lados, por cielo y tierra. Y estando ahí es donde uno de verdad valora la transformación mental y personal que da este negocio, porque no te voy a decir que estuve calmado todo el tiempo, ¿no? O sea, estuve lleno de ansiedad por momentos,
una zozobra, una intranquilidad, pero empezar a pensar en que lo que uno ha hecho en tan solo en cuestión de unos cuantos años puede ya retumbar en muchos años más allá para seres queridos como mi mamá, por ejemplo. Porque es que si yo hoy fallezco y tengo este negocio, o sea, este negocio todas las semanas va a seguir facturando, pues como no tengo hijos, para mi mamá. Pero si tengo hijos, para mis hijos. Y para los hijos de mis hijos, porque es un proyecto con una visión a 200 años. Entonces, entender que todo eso va a pasar sin faltar un mercado, pero que siempre va a ser heredable, que se puede dejar un legado. Y no solo un legado financiero, como te digo, un legado de empezar a cambiar una mentalidad de escasez, una mentalidad de ser seres humanos, de dejar de pensar tanto en el yo y pensar mucho más en los demás. Es un trabajo que hay que hacer y hay que seguir haciendo, y el crecimiento personal nunca termina. Sí. Pero estando ahí en ese secuestro, tuve esa reflexión. Y en 5 años ver que eso puede suceder, que eso se multiplique en más hogares, la libertad, el propósito, las buenas finanzas, las casas de los sueños, los viajes de los sueños. Eso, como te digo, es inevitable. La idea es seguir firmes en el proceso para que otras personas vean la oportunidad que hay aquí con Ganexcel. Porque eso no me ha retado. La gente ve muchas veces, pues cree que se la sabe todas y que allá afuera hay una verdad absoluta, ser empleado o negocio tradicional, pero lo que yo siento es que desconocer una verdad nos hace esclavo de muchas mentiras. Entonces yo entendí que había una verdad para cortar tiempos, para poder ser libre, no a mis 60 años, 70 años, cuando pues ya no tengo las fuerzas, sino hacerlo antes de mis 30, hacerlo con juventud. Y por eso, referente a lo que tú me preguntabas de los jóvenes, es donde yo digo, si uno tiene una edad donde tiene energía, donde tiene tiempo, donde uno puede arriesgar más en la vida, porque falta más vida para poder pues resarcirse quizás de errores, por así decirlo, pues dar el salto de fe acá, probar algo diferente, porque hacer siempre más de lo mismo no va a dar resultados distintos, es hacer cosas distintas. Entonces, esto es un modelo para jóvenes, porque es un modelo que está basado obviamente en la conectividad, en las redes, y es un modelo que permite que nosotros desde una edad muy joven, sin grandes inversiones, sin grandes relaciones, sin una mentalidad empresarial para poder aprovechar este negocio, uno pueda entrar y empezar a dar pinos, o sea, dar pasos y crecer, y empezar a ver cómo unos ingresos empiezan a mejorar la calidad de vida desde muy joven, pero que si se le da la gana a un joven, también se puede ser libre y se puede ser millonario en esta industria, millonario con esta compañía. Mi recomendación a los jóvenes es que estén más en el presente, ¿sí? Porque yo hablo de algo, y es el disfrute con conciencia. El disfrute con conciencia es seguir viviendo la juventud. O sea, digamos, si tú eres un joven que te gusta salir con tus amigos, te gusta rumbear, te gusta tomar, bueno, no sé, lo que te guste, hazlo con moderación, con conciencia de que son etapas y no vas a ser eterno en este mundo. Pero va a llegar a otra etapa, que es la que hoy yo vivo, y es donde uno coloca más los pies en la tierra y uno dice, bueno, ya hay que empezar a pensar en el patrimonio, a diversificar, ¿sí? Comprar lotes, apartamentos, no todos son los lujos. Este negocio permite para los lujos y para diversificar, por eso le digo, háganlo. Pero en un tiempo de disfrute, también con conciencia, construir algo. Yo estaba en la universidad haciendo esto, la pasaba bueno, salía, rumbeaba, pero ya tenía un proyecto que me estaba asegurando un futuro. Y ese es el futuro que yo vivo hoy. Pero ahora este es mi presente. El futuro va a ser algo mucho más extraordinario. Y si tú estás dispuesto a hacer esto con nosotros, de seguro tu vida también va a cambiar. Eso depende de ti. Súper inspirador, porque todo lo que has narrado hoy día es wow. De verdad, ver todo este proceso de mentalidad, cómo has crecido, las anécdotas, ese momento muy complicado que tuviste que pasar hace muy poco, y que de cierta manera esto te ayudó también a reflexionar, cambiaste de cierta manera también el pensamiento por lo que mencionas, y también cómo esto es heredable y que tus futuros hijos ya tienen su futuro asegurado. Es increíble, pero es súper valioso porque todavía ni existen, todavía necesitan planificación. No están planeados, están por ahí guardaditos. Y ya tienen. Y es inspirador para todos los jóvenes ver que con ello uno puede construir algo más, se puede divertir y también puede construir un músculo financiero que te soporte y puedas pensionarte muy joven. Eso es súper valioso. Y bueno, agradecerte nuevamente por estar aquí, por compartir tu experiencia, tus anécdotas, tus estrategias, sobre todo lo gracioso que eres y lo carismático. Eso fue muy chévere.
Y invitarlos a todos ustedes, si desean a otro invitado, desean a otra persona que traigamos, así como Andresito, el querido diamante más joven que he conocido. Ya hay uno más joven, ¿no? Alberto. Sí, Tenía que traer a Alberto acá, que siente ya tiene 24 años. Claro. Y él es más joven. Qué bacano, Dani. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar acá, por abrirme las puertas de este set para compartir un poco de reflexión, de conciencia y vivencias. Vale la pena construir algo diferente con Ganaxel, de verdad que sí. Súper valioso, y es cierto todo lo que mencionas, porque sí, esta industria nos permite construir también esa comunidad, como tú siempre lo mencionas en cada capacitación que das. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal, darle like a la campanita, que es súper importante, y compartir el video para que lleguemos a más comunidades, a más equipos y esta familia siga creciendo. ¡Chao, chao!